Ahora. Estamos estudiando desde el año pasado ya el tema del libro de Apocalipsis. Bueno, hemos ido poco a poco explicando las cosas y más o menos este es el esquema que desde un principio hemos dado acerca del Apocalipsis, no sobre todo. Después de donde pone la ley es cuando Cristo asciende, o sea, cuando Cristo muere y asciende al trono. Aquí, que no teníamos pila para esto. Aquí, pues a partir de ahí hay lo que conocemos como el periodo de la Iglesia, donde estamos ahora, ¿no? Y decíamos que ese tiempo ya lleva durando unos 2000 años, ¿no? Más o menos unos 2000 años. Y luego nos situamos aquí, en este periodo de tribulación, que ahí decíamos que eso tiene que ver con los capítulos, a partir del capítulo 6 hasta el capítulo 18, ese periodo de juicios sobre la nación, sobre el mundo y sobre la nación de Israel también. Y antes de eso ocurre lo que tenemos ahí, el arrebatamiento de la Iglesia. La Iglesia, aquellos que hemos creído en Cristo, pues seremos arrebatados. 1 Corintios 15, 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Y estaremos con el Señor, y ahora vamos a hablar de eso. Mientras en la tierra tenemos la gran tribulación, el tiempo de angustia, que dice el Antiguo Testamento, el tiempo de angustia para Jacob, cual no lo hubo jamás. La gran tribulación tiene sobre todo el propósito de hacer volver a Israel a Dios. No tanto juzgar al mundo, el mundo será juzgado en otro momento, como vamos a ver, sino de hacer volver a la nación de Israel a Dios, de alguna forma acorralarla, y etcétera, etcétera, ¿no? Y luego ya tenemos la segunda venida, que la tenéis ahí, que está en el capítulo 19, que empezaremos hoy a estudiar. Vale, si alguno queréis ese esquema, pues ahí lo tenéis básicamente, ¿no? Así que empezamos en el capítulo 19 hoy. Desde Apocalipsis 1, ya en Apocalipsis 1, Juan nos ha dicho que este es el libro de la revelación de Jesucristo. El propósito del libro de Apocalipsis es revelar a Jesucristo. Ese es el propósito. Hay otros muchos detalles en el libro de Apocalipsis, pero el principal motivo de este libro es revelar a Jesucristo. Y en el capítulo 19 tenemos que por fin Cristo es revelado a los hombres. De tal manera que Apocalipsis nos dice que todo ojo lo verá. Todo ojo lo verá y vendrá en su segunda venida. Es el personaje que ha estado siempre detrás de todo lo que ocurrió en la tierra. Aquí discutíamos el año pasado, discutíamos en el buen sentido de la palabra, que a veces cuando llegas a Apocalipsis, determinados detalles y determinadas cosas, pues tendemos a intentar ver la mano del hombre, a intentar ver lo que ahí ocurre, a intentar ver los tejemanejes de las naciones, de todas estas cosas, y nos perdemos en los árboles y nos olvidamos a veces de que todos los juicios que ocurren son por intervención directa de Dios. Veíamos que en muchas de las ocasiones, tanto en los sellos, en las trompetas como en las copas, se decía allí que Dios dice: y dile al ángel, derrama esta copa, y entonces ocurrió tal cosa. Y decíamos que a veces el libro de Apocalipsis lo podemos interpretar de acuerdo a lo que vemos en la sociedad o de acuerdo a lo que nos dice la ciencia, etc. Y decíamos en el estudio que yo por lo menos no lo voy a hacer eso. Yo no voy a interpretar la Biblia a la luz de lo que la ciencia me dice, sino voy a hacer al revés. Voy a interpretar lo que la ciencia me dice a la luz de la Biblia. Porque entre otras cosas para mí es más fiable la Biblia. Por ejemplo, cuando vamos a los primeros capítulos del Génesis y vemos ahí la creación del hombre y vemos la creación de la tierra y vamos, etcétera, pues resulta que ahora hay un grupo no pequeño de cristianos que se consideran cristianos evolucionistas. Y entonces nos dicen: no, mira, Génesis 1 dice esto, pero hay que interpretarlo. Vamos a ver. Si yo no me puedo fiar de lo que Génesis 1 me dice,
Y resulta que si allí me dice que Dios creó al hombre, Él lo creó, no fue una evolución. Adán y Eva fueron un resultado instantáneo de Dios, no el producto de la evolución. No, pero es que tal o estas cosas, ¿no?, que se dicen a veces. Pues entonces cuando llego a la crucifixión y cuando llego a que Cristo murió por mí, ¿también me puedo fiar o no me puedo fiar? ¿No? Entonces, ¿qué tengo que atender también a lo que muchos dicen, que Jesús no murió, sino que se desmayó? ¿O que la resurrección fue una invención de los apóstoles para engrandecer a la persona de Jesús? Si creemos la Biblia, muchas veces lo hemos dicho y hoy lo vamos a ver, creemos en lo que se llamaba, por lo menos antes todo el mundo conocía, como la inspiración verbal y plenaria de la Biblia. Quiere decir que la Biblia está inspirada totalmente, en general y en cada una de sus palabras. En cada una. Lo voy a mencionar ahora, pero tenía para después. Pero, por ejemplo, cuando Pablo habla de la simiente de Cristo en el libro de Gálatas, distingue entre un plural y un singular. Dice, no digo las simientes como si fueran muchas, sino digo la simiente, la cual es Cristo. O sea, distingue un plural de un singular. Te puedes decir, hombre, ¿qué más da? ¿Cómo que qué más da? Si yo no me puedo fiar de lo que la Biblia me dice, que es un singular, entonces ¿de qué me fío? Si puedo poner una sola coma en cuestión o cuestionar una sola coma de la Biblia, ¿cómo voy a creer lo demás? Jesús dijo, ¿no? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán jamás. Ni una coma siquiera. Bien, ahora mirad. Hemos visto el hambre en todo el mundo por falta de materia prima, en los juicios. Millones mueren en todo el mundo también. Terremotos, volcanes en erupción, acidez o contaminación de las fuentes de las aguas, calor extremo, úlceras en la piel como consecuencias de fenómenos naturales, terribles tormentas, granizo, etcétera, 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 etcétera. ¿De qué estamos hablando aquí? Con esta lista que he puesto. Del cambio climático. De la gran tribulación. Exactamente. O sea, esta es la lista que hoy se da acerca del cambio climático. Esta es la lista. Y si tú comparas esto con lo que Apocalipsis nos ha dicho, pues al pie de la letra. Al pie de la letra. Yo no voy a decir que me considero un negacionista de estas cosas, pero es verdad que el hombre no puede influir en el clima, puede influir en el medio ambiente, pero no en el clima. En el clima influye la propia Tierra y sobre todo el Sol, es el que puede influir. Esto es lo que los científicos de verdad nos dicen, no la ciencia ideológica nos dice, ¿vale? Y están diciendo, es que estamos en el calentamiento global. Bueno, tú lee un poco de ciencia y te das cuenta que siempre ha habido épocas en la historia más calientes que otras. Y el calentamiento global que están diciendo ahora empezó, fíjate tú, antes de la revolución industrial. Antes de que hubiera coches y de que se contaminara y todo, empezó el cambio, el ascenso de la temperatura. Y desde antes de la revolución industrial, si ves un esquema, ves cómo eso ha bajado, ha ido bajando, subiendo, ha ido décadas que ha bajado, subido, etc. Y los científicos serios dicen que si eso, a final de este siglo, comparado con 1700 y pico, habremos aumentado un grado. Y ven los árboles, y ven la tierra, y ven un montón de cosas, y ven que esto está. Ahora, ¿qué pasa? Pues esto es un negocio, para empezar es un negocio. Que yo no voy a entrar en qué es un negocio. Pero segundo, lo hemos dicho, los juicios que Apocalipsis nos describen sobre la tierra, hay que explicarlos. Hay que explicarlos. Y ahí hemos dicho, ¿no? Cuando hablamos de que el sol de repente empieza a calentar más de la cuenta, de las úlceras, de los terremotos, de los desastres que hay,
de la gente que muere, de la gente que desaparece, de la tierra que verde, o sea, lo verde que de repente se daña, las fuentes de las aguas naturales, etcétera, etcétera. Todo eso que sí hemos visto en Apocalipsis del 6 al 18. Y decíamos ahí que pensamos que Matías Prat va a salir en el telediario de las 9 diciendo: señores, pues la Biblia tenía razón. No, eso no va a ocurrir. A eso habrá que darle una explicación. Lo decíamos también con el arrebatamiento, ¿no? Si pensamos en que en la Tierra ahora mismo hay unos 800 millones de personas cristianos como nosotros y de repente de un segundo para otro desaparecen, pues eso hay que explicarlo, ¿no? Eso hay que explicarlo. Y si estás un poco atento a cómo va la historia, pues ya lo tienen explicado. Es que ya no hace falta, o sea, ya lo tienen explicado. La gente lo tiene asumido ya, aunque no lo expliquen. Si ahora de repente desaparecen 800 millones de personas en el mundo, ¿Se lo han llevado los niños? ya está. Se lo han llevado los marcianos. Ha habido una Abducción extraterrestre. masiva y punto. Si no, ¿cómo explicas qué es eso? ¿Qué pensamos? ¿Que Satanás va a fomentar la idea de que, bueno, la Biblia tenía razón? No, Satanás tiene que explicarlo de alguna forma. Y él no lo va a explicar como la Biblia lo dice, está claro, ¿no? De hecho, vimos que cuando llega a tal la manipulación de la bestia y del falso profeta, la bestia del anticristo y el falso profeta, como vimos en el Apocalipsis, que a tal punto de todo lo que está ocurriendo en esos capítulos, ¿no? Todo lo que está ocurriendo, la gente sigue adorando a la bestia. No se plantea que eso venga de Dios. No se plantea de que tengan que arrepentirse. Es más, eso nos lo enfatiza el libro de Apocalipsis. Nos dice, ni aún así se arrepintieron. Ni aún así se volvieron de sus idolatrías y de sus cosas. O sea que eso se tiene que explicar, Apocalipsis, se tiene que explicar. Bueno, aquí tengo, si tú ves los efectos regionales en Estados Unidos del cambio climático, ahí está Apocalipsis. Si tú ves el Pacto Mundial contra el Clima, ahí están las consecuencias del cambio climático calcadas. UNICEF, todos, o sea, sabéis que ahora están todos hablando de esto, todos hablando de esto, todos hablando de esto. Y es algo ya que se ha vuelto ideológico. Esto se ha vuelto ideológico. Aparte de que puede ser que haya cambios en el medio ambiente, puede ser que nosotros hayamos influido algo en la calidad de la tierra, en la atmósfera que la hayamos contaminado, etcétera, pero esto es todo una agenda. Hay toda una agenda detrás. Ahora, podemos pensar que esto es inocente lo que ocurre, podemos pensar que esto, bueno, pues lo tienen que explicar de alguna manera, o podemos también ver que de alguna forma Satanás está detrás de todo esto. Porque él tiene que explicarlo, insisto. ¿Cómo explicar lo que va a ocurrir ahí? Y Satanás no va a decir que esto viene de Dios y que es Dios. De hecho, en algún momento en Apocalipsis nos dice que los hombres de repente miraron al cielo y dijeron que nos caigan las penas, escondernos de la mano de aquel que... Y inmediatamente desaparece otra vez. Desaparece y la siguiente vez que ya vemos una referencia, vemos en la Biblia diciéndote, ni así se arrepintieron. Así que si sabemos de entre líneas, cualquier intento durante la gran tribulación del ser humano de volverse a Dios, pues eso va a ser apagado. Eso va a ser apagado y la gente seguirá siendo engañada. Bien, recordemos que Apocalipsis 1, vuelvo a decirlo, nos dice que es la revelación de Jesucristo. Y ahora viene la revelación definitiva de Cristo. Durante el libro Juan ha estado aclarando varias veces que lo que está ocurriendo en la tierra se está celebrando en el cielo. ¿Cómo sabemos también que toda esta serie de juicios que ocurren en Apocalipsis no son fruto de la propia tierra o del maltrato a la tierra? Bueno, pues porque se están celebrando en el cielo estas cosas. Cuando vemos que ocurren determinados juicios en la tierra, de repente Apocalipsis nos dirige la vista hacia el cielo y en el cielo se está diciendo,
Señor, justos y verdaderos son tus caminos, tus juicios son justos, tú has juzgado, etcétera, etcétera. Así que alguien está equivocado, o están equivocados en la tierra, diciendo que esto es fruto de la tierra o eso, o están equivocados en el cielo. Los dos no pueden tener razón. Llamando la atención a la soberanía de Dios, a los juicios justos de Dios, a la reacción de la gente hacia esos juicios. Así que todo lo que ocurre es por la intervención directa de Dios y no cambio climático ni extraterrestres. Insisto, interpretemos lo que vemos a la luz de la Biblia, no hagamos al revés. Intentemos ver si lo que nos dicen con la Biblia en la mano se puede sostener. Porque, por ejemplo, cuando hay un juicio que puedes llegar a interpretarlo como, hombre, es que esto es consecuencia del cambio climático y que hemos maltratado a la tierra, pues Apocalipsis te dice, y vino el ángel y se le puso una copa en la mano derecha, y cogió la copa y la derramó sobre la tierra, e inmediatamente ocurrió tal cosa. O sea, ni el mismo texto te da permiso para hacer eso. Y si eso fuera así, pues yo lo podría decir sin problema, ¿no? O nos está ocultando algo. Además de eso, Pedro nos aclara en la segunda carta que estos cielos y esta tierra están, ¿qué? Reservados para el juicio de Dios. Lo dice ahí. Reservados para el fuego, para el juicio de Dios. Bien. Así que vamos a ver una boda y un funeral. Bueno, el periodo más largo en Apocalipsis es el que transcurre entre el arrebatamiento y la segunda venida, lo que vimos, ¿no? Bueno, entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida. Ahí dijimos que por lo menos son 7 años. Las semanas 70 que Daniel habla en el capítulo 9. Pero decíamos también que hay muchos que se van sumando a esto, cada vez se van sumando más gente, a que piensan que entre el final, entre el arrebatamiento de la iglesia y el principio de ese pacto de Israel con el anticristo, hay un periodo de tiempo. ¿Por qué? Pues porque analizan cómo va el mundo hoy, cómo se maneja, cómo se hacen los pactos, cómo va la escena internacional, y muchos piensan que no puede ser inmediatamente. Es decir, imaginaros que hoy ocurriera el arrebatamiento, el Señor nos lleva con Él. Bien, eso no quiere decir que hoy empieza la gran tribulación, porque primero tiene que hacerse un pacto. Así que, y ahí ese pacto, pues las fechas oscilan mucho, ¿no? Hay quien dice meses, hay quien dice años, y hay algún escritor que no es un papa frita, digamos, que incluso hablan de que puede pasar hasta una generación entera. Pero ahí ya me parece demasiado tiempo, pero sí creemos que no va a ser inmediatamente, que tiene que haber, la escena se tiene que preparar, ocurre el arrebatamiento, de repente todo se vuelve, imaginaros, ¿no? Un caos en el mundo, hay que ajustar todo eso, y ahora el anticristo, que es el primero que aparece en el caballo, que vino para vencer pero sin arco, de Apocalipsis 6, pues ahora tiene que convencer al mundo y a la nación de Israel, sobre todo, para hacer ese pacto con él, ¿no? O sea, de esto hablamos, que es algo muy curioso, ¿no? Que se logre hacer ese pacto, pero bueno, no podemos repetir. Bien. Hay 2 acontecimientos claves para la Iglesia durante ese periodo. Es decir, entre los capítulos 6 al 18 del Apocalipsis describe la gran tribulación aquí en la tierra, ¿no? Pero la Iglesia no está aquí. Y Cristo tampoco está en la tierra. Bien, pues el Apocalipsis nos describe, Apocalipsis y otras partes de la Biblia nos describe que durante ese periodo de 7 años de la gran tribulación
hay dos acontecimientos en el cielo. Uno es el tribunal de Cristo y otro es la segunda venida y también y la segunda venida y el milenio, que es lo que vamos a hablar como las bodas del Cordero. O sea, el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero y la fiesta de las bodas. Vamos a ver que hay tres cosas, tenemos que separarlas, pero tranquilo, lo hablaremos en su momento. Inmediatamente después del arrebatamiento, pensamos que lo que tiene que ocurrir es el tribunal de Cristo. Eso es lo que tiene que ocurrir. Bien, los detalles del tribunal están en 1 Corintios 3, del 9 al 15, 2 Corintios 5, del 1 al 15 y Romanos 14, 10. Vamos a ver estos tres textos, yo los tengo aquí, si queréis seguirlo con la Biblia, pues estupendo. Por ejemplo, 1 Corintios 3, del 9 al 15. 1 Corintios 3, del 9 al 15 dice, queremos leerlos despacio, ¿no? Y bien, porque nosotros, dice Pablo, somos colaboradores de Dios y vosotros, labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia que Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Lo que está diciendo Pablo está hablando de la iglesia, ¿no? Fundamento es Cristo, ¿vale? Ese es el fundamento. Y ahora Él lo que ha hecho dice, vosotros sois colaboradores y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. O sea, Cristo pone la base y ahora los que forman ese edificio de Dios, que es la iglesia, lo formamos cada uno de nosotros. ¿Vale? Bien. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, contexto es la iglesia, recibirá recompensa. Pero si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo. Bien, ahora el otro texto es 2 Corintios 5. Aquí Pablo da un paso más adelante, da un paso. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, cuerpo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella habitación, nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo, los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados y no revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Pero el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu, así que vivimos siempre confiados, sabiendo que entre tanto estamos en el cuerpo, estamos ausentes al Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, ahora, como este es nuestro deseo, estar con el Señor, dice, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y sigue diciendo Pablo aquí en 1 Corintios 5. Mirad ahora lo que dice Pablo. Conociendo pues el temor del Señor, en el contexto, ¿cuál es el temor del Señor? El hecho de que un día tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Eso tiene que producir temor en nosotros. Respeto, miedo, llámale como quieras, temor, inquietud, lo que sea. Dice, conociendo pues el temor del Señor, dice Pablo, ¿qué hacemos? Pues persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Es decir, nosotros persuadimos a los hombres, conociendo el temor. Él
para que estén preparados para el tribunal de Cristo. Pero Dios les es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea vuestras conciencias. Apela al temor y a la conciencia. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino que os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se gloríen en las apariencias y no en el corazón. Bien, en el tribunal de Cristo se acabaron las apariencias, se acabaron. Porque el amor de Cristo nos constriñe, nos oprime, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. ¿Para qué? Y por todos murió, para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó con ellos. Y hay otro texto, Romanos 14:10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Aquí el texto es más pequeñito, pero no deja de ser contundente. Porque Pablo lo que está diciendo es, tú juzgas a tu hermano, ¿te atreves? ¿Nos atrevemos a juzgar a los demás? Pues nosotros seremos juzgados también. ¿Nos atrevemos a menospreciar al hermano? Pues todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Bien, si os fijáis, Pablo no solo nos da información, que es lo que Apocalipsis nos da del evento, sino que nos anima a varias cosas, ¿no? Lo primero que nos llama la atención es que Pablo relacione el temor con pasar el tribunal de Cristo. El temor con pasar el tribunal de Cristo. Mirad, algunos han intentado matizar esto, tal vez por miedo a que el Señor les tenga que juzgar un día. Hay gente que a veces cuando piensa en el tribunal de Cristo, pues no piensa que digamos que va a haber un juicio ahí ni nada, entonces tendría yo que vivir con temor aquí y el Señor me perdonó, etcétera, 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 ¿no? Y ¿por qué? Bueno, tal vez porque tienen miedo a que el Señor los juzgue. Puede ser un miedo razonable, ¿no? O sea, si yo ahora mismo pienso que me voy a tener que enfrentar ante el tribunal de Cristo, pues a lo mejor sí tengo temor y miedo, o me produce inquietud, o me vienen un montón de cosas a la mente, ¿no? Y digo, ¿no? Eso puede ser algo lícito y normal en todos nosotros tal vez, pero mira, ¿quién mejor que nos juzgue que el Señor? ¿Qué prefieres, que te juzgue yo? Créeme que mejor no, ¿eh? No, mejor el Señor. ¿Quién mejor para juzgarnos que el Señor? ¿No? Por ejemplo, Él no es injusto. Él no se le puede manipular. A Él ve las intenciones del corazón y no solo lo que hace, son las circunstancias. Él es bueno, Él es tu Padre. Es decir, si alguien nos tiene que juzgar, créeme, mejor que sea el Señor. Mejor que sea el Señor. Si alguien tiene que juzgarnos. Así que ese temor puede ser lícito para nosotros, pero ahora vamos a hablar en un momento de eso. Nuestro temor no tiene que ser por lo que pasará en aquel día. O sea, si yo tengo temor por el tribunal de Cristo, mi temor no debe ser por lo que pase ese día concreto, ese momento concreto en el que yo tenga que enfrentarme, digamos, en el sentido, no tenga que presentarme mejor delante de Él, sino que mi temor debe ser por lo que pasa hoy, cada día en nuestra vida. Porque no es cuestión de, uy, ¿qué me va a decir allí? Sino es cuestión de, ¿qué estoy haciendo aquí hoy? Que eso creo que es lo que está diciendo Pablo, ¿no? Habla el tribunal de Cristo, de que vamos a ver, y dice, oye, mira, conociendo este temor, nosotros os persuadimos, ¿no? Y apelamos a vuestras conciencias. Y apelamos a que el Señor ha muerto por vosotros. Y apelamos a que ahora lo lógico es que vosotros viváis para Él. Es decir, muchas veces pensamos, o podemos pensar en aquel día, en que, uy, ¿qué nos va a pasar? No sé qué, y descuidamos un poco el día a día. Y lo que ocurra aquel día, que nos presentemos delante de Él, dependerá mucho de lo que yo hago hoy, de lo que he hecho ayer, de lo que voy a hacer mañana,
de lo que voy a hacer dentro de un mes. ¿Me explico? Es decir, Pablo lo que creo que nos da es una guía para... Sí, nos explica el tribunal que va a ocurrir, pero nos da una guía para que sepamos vivir. Por ejemplo, a una persona, ¿no? Pues lo detiene la policía y lo juzga un juez porque iba conduciendo borracho a 200 por hora y mató a un niño, atropelló a un niño y lo mató, y ahora lo están juzgando. Bien, lo están juzgando, ¿no? Pero si ese hombre hubiese hecho caso de la ley que le prohíbe y le desaconseja conducir bebido, ya lo decía Stevie Wonder, ¿no? Si bebes no conduzcas, que la ley te prohíbe ir a más velocidad, pues no te pasaba eso. O sea, no es solamente, uy, es que ahora estoy delante del juez y me va a condenar, sí, pero si tú hubieses hecho bien las cosas, en su momento no estabas aquí. Y creo que eso es un poco la idea de Pablo, ¿no? Oye, ¿cómo estamos viviendo? ¿Cómo nos estamos comportando? ¿Qué decisiones estamos tomando? ¿Qué cosas estamos haciendo? ¿Cómo estamos intentando serle agradables? Porque Pablo dice, oye, a todo el mundo nos gustará en ese momento cuando estemos presentes delante de él, serle agradables. ¿No lo dice? Pero dice, pero hay que serle agradables, ausentes del cuerpo o presentes también. Es algo muy natural lo que dice, ¿no? Oye, no solamente es que, uy, qué bien ese día cuando voy a estar con el Señor, ¿no? Qué bien. No, aquí también, el Señor, estoy con el Señor y el Señor está conmigo cada día. Y esa es la base del tribunal. Allí no podremos disimular, ni matizar, ni disculpar nada. Aquí sí lo hacemos, es algo humano que todos lo hacemos, ¿no? Metemos la pata y matizamos todo. No es que o le echamos la culpa a alguien, o no nos dimos cuenta, o es que Satanás me tentó, o es que... Cada uno, ¿verdad? Somos expertos en eso, ¿no? Ya nuestros padres lo hicieron, ¿no? Pero ¿qué dice la Biblia? Por ejemplo, ¿qué dice el autor de Hebreos? No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, y es aquel a quien rendimos cuentas. Me llama la atención que la Biblia, vamos a poner el Nuevo Testamento, sí, que es para nosotros, la Iglesia y tal, bueno, también el Antiguo, ¿no? Pero entender. Es más realista, bastante más realista que nosotros. Nosotros somos más espirituales que la Biblia y hasta que el Señor. Sí. La Biblia es muy realista. Y cuando te dice esto, no hay nada en toda la creación que o sea, todo está desnudo y expuesto. Te está diciendo quién eres y qué es lo que va a pasar un día. Que todos ocultamos cosas. Y todos pecamos, y todos fracasamos. Y todos tenemos que intentar mejorar cada día. Y todos tenemos que intentar crecer. Vosotros sabéis lo que significa sincera, ¿verdad? Cuando se dice, esta persona es una persona sincera. ¿Sabéis lo que es? ¿Lo recordáis? Esta es una ilustración que se dice mucho, ¿no? Cuando había la porcelana que se rompía o tenía un defecto, pues se le ponía cera. ¿No? Se calentaba y se le ponía, y esa cera se hacía para disimular. Y cuando no tenía te decían, esta es una vasija sincera, pero tú si no entendías no lo sabías. Y a lo mejor tenía muchos defectos, pero había que cubrirlos, ¿no? Había que cubrirlos. En la carpintería también. En la carpintería también. Y en eso es lo que estamos muchas veces, y creo que nos equivocamos en eso. Mirad lo que hacen los japoneses. Los japoneses tienen una técnica que se llama kintsugi. Dice que los japoneses creen que cuando algo se ha sufrido un daño, tiene una historia. Se vuelve más hermoso. Por eso lo reparan los objetos valiosos rotos con oro. Los reparan con oro. En lugar de tratar de ocultar los defectos y las grietas, estos se acentúan y se celebran.
se han convertido en una prueba de la imperfección y de la fragilidad, pero también en la resiliencia, la capacidad de recuperarse y hacerse más fuerte. Es decir, cuando hay algo valioso, y yo creo que nosotros somos valiosos para Dios, los japoneses no disimulan los defectos. No le ponen cera, no, aquí no pasa nada. No, sí ha pasado. Ese cuenco tiene una historia y ha pasado algo. Pero se cubre con oro. No se tapa, se cubre con oro. Para que demostrar que aunque tiene imperfecciones, pero ahora es más fuerte. Y sigue siendo útil. Y yo creo que eso también somos nosotros. Y Satanás lo que quiere es que nosotros pensemos que ya no somos útiles. O que ya no valemos, que yo he hecho esto, es que yo he hecho lo otro, es que no sé qué, es que mi familia, es que aquí, es que allá. Nada. Cada uno de nosotros somos llamados a aprender a vivir también con nuestros errores. A ver la gracia de Dios, no a pesar de los defectos, sino ver la gracia de Dios en los defectos también. Porque muchas veces, como digo, espiritualizamos todo, somos como este, ojalá fuésemos como esto, ¿no? Como este utensilio. Que sí es verdad que metemos la pata muchas veces, pero el Señor, cuando nos dejamos, el Señor nos restaura. Y no hay que disimular los errores, no hay que taparlos, los ocultamos, lógico, porque somos personas y porque a lo mejor pues, nos da vergüenza, a lo mejor me da vergüenza mirar a Juan y decirle tal cosa. Pero ante el Señor tenemos que ir. Porque cuando vamos ante el Señor, pues el Señor nos perdona y nos restaura. Una de las palabras que están implícitas con el perdón de Dios es la restauración también. No solo el perdón, sino la restauración. Por ejemplo, Juan dice, si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero no solo eso, no solo hace falta el perdón, sino limpiarnos. O sea, que la persona salga limpia. Que la persona salga, pues no es normal que entremos, pidamos perdón al Señor y salgamos sucios, ¿no? Porque no hemos hecho nada. Pues entrar, pedirle perdón al Señor y salir limpios. He hecho eso no se puede quitar, pero el Señor me ha perdonado y yo tengo que seguir adelante aún con esas cosas. Dice el salmista, ¿verdad? Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate, esta es otra versión, fíjate si voy por el mal camino y guíame por el camino eterno. Las palabras de David, ¿no? Palabras curiosas. Salmo 139. Cuando él está ante el Señor diciendo, aquí parece que pero bueno, si viéramos otras versiones o literalmente lleva otro sentido, ¿no? Aquí parece como que David está diciendo, bueno, mira a ver si voy por mal camino, ¿no? No está diciendo eso David, ¿no? Está diciendo que o va con el Señor o va mal. Y por eso le pide al Señor que el Señor lo guíe, ¿no? Y por eso, por ejemplo, David dedica todo un salmo, que es el salmo y el capítulo más grande de la Biblia, el Salmo 119, ¿no? ¿Para hablar de qué? De la Biblia. Para hablar de los beneficios de la palabra de Dios, para ver lo que hace la palabra de Dios en él. Por eso Pablo entonces mete estos dos elementos. Lo que el Señor ha hecho por nosotros, en primer lugar, y segundo, lo que se espera que nosotros tenemos que hacer. Bien, varios aspectos de cuando decíamos que la Iglesia va a estar en el tribunal de Cristo, a tener que pasar el tribunal de Cristo, pues eso hay varios aspectos que sostienen esta idea. El primero es que, según Lucas 14, las recompensas están asociadas a la resurrección. Y puesto que según 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 17, la resurrección es parte integral del rapto, las recompensas tienen que ser parte de ese programa. Y lo explico. Lucas nos dice que las recompensas no se reciben hasta después de resucitar. Y puesto que 1 Tesalonicenses 4 habla
de que el arrebatamiento es los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados y estaremos con el Señor. Y por tanto, las recompensas son después de la resurrección. Después. ¿Y eso cuándo va a ser? Pues en el tribunal de Cristo, vamos a ver ahora. Segundo, cuando el Señor regresa a la tierra con su esposa, en Apocalipsis 19 lo vamos a ver, se ve que la esposa ya ha sido recompensada. La iglesia ya ha resucitado y ha sido recompensada. Esto se ve en Apocalipsis 19:8, que nos dice, y su esposa se le ha concedido que se vista, tal, y dice, y esa vestidura dice, son las acciones justas de los santos. Plural. Por tanto, dicha expresión está en plural, y por lo que no puede referirse a la justicia impartida por el Señor. Cuando se habla de que una persona recibe la justicia del Señor, no está en plural, está en singular, es la justicia, no las justicias, no es una, la justicia. Y aquí dice que estos santos vienen con que son esas vestiduras que traen, son las acciones justas de los santos. ¿Qué nos quiere decir? Que la iglesia ha sido resucitada, los que creen en Cristo han sido resucitados, están con el Señor, pasan el tribunal de Cristo y reciben sus recompensas. Y ahora vienen con ellas a forma de vestidura. ¿Me explico? Y tercero, 1 Corintios 4, 5, 2 Timoteo y en Apocalipsis, las recompensas están asociadas con aquel día en el que Él viene a por los suyos. Ahí hay otros textos muchos, o sea, en aquel día el Señor, por ejemplo, Pablo lo dice, ¿no? Pablo dice, he terminado la carrera, he guardado la fe, he peleado una batalla, etc. Y dice, y ahora, por lo demás, me espera la corona de justicia, la cual me dará el juez justo, y no solamente a mí, sino a todos los que esperan su venida. No dice aquel día, pero dice su venida. Es aquel día. Bien. Así que, por tanto, la recompensa de la iglesia tiene que cumplirse entre el arrebatamiento, entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida. O sea, ¿dónde? En lo que conocemos como el tribunal de Cristo. Primera Tesalonicenses 4:17 dice que iremos a las nubes con el Señor. Y 2 Corintios 5, donde se especifica también que el creyente está ausente del cuerpo y presente ante el Señor. De manera que el tribunal de Cristo tendrá lugar ¿dónde? Pues en la esfera celestial, en la presencia del Señor. Por ejemplo, Pedro dice una cosa, ¿no? En su carta dice, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como el Señor Jesucristo me ha declarado. Él pensaba que él iba a morir. Bueno, rápidamente. Un cuarto. Sí, no. La pregunta a veces es, ¿voy a ser juzgado en el tribunal de Cristo? Algunos se lo preguntan, ¿no? ¿Voy a ser juzgado? ¿Y si no paso el juicio? Esta es la pregunta de muchos. Bueno, el creyente, tenemos que responder que el creyente como tal no será juzgado, pero sí sus obras. Claro, si uno pensara que el creyente podría ser juzgado para perder o ganar su salvación, pues la obra de Cristo quedaría en duda, ¿no? Quedaría un poco en entredicho, porque el Nuevo Testamento habla muchas veces que Él nos ha dado la salvación, etcétera, etcétera. Muchos pasajes, hay muchísimos que podemos mencionar, pero resulta que ahora si te no, este texto, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, que es el cual es Jesucristo. Y ahora dice, si sobre este fundamento unificare oro, plata, piedras preciosas, madera de hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día declarará, pues por el fuego será revelada. Es decir, presenta unos materiales, ¿no? Que son curiosos los materiales que presenta. Todos dicen que presentan dos paquetes, digamos, de materiales, ¿no? Oro, plata, piedras preciosas, madera de heno, hojarasca. ¿Y qué prueba? Habla del fuego. El fuego prueba eso.
Bien, si tú le metes fuego al oro, pues no le pasa nada. No le pasa absolutamente nada. Tienes que estar ahí, eso se tiene que ir calentando, no sé cuántos grados son, 700 y pico o más, creo, no me acuerdo qué grado es, que ya eso se vuelve líquido y tal, y entonces tú ya le puedes quitar las impurezas, ¿no? Quitar las impurezas, pero queda el oro. Bien, cuando un creyente llega a la presencia de Dios, pues si sus obras son oro, pues tendrán que ser purificadas también. Porque no hay nadie que llegue allí habiendo hecho todo bien. Hay que ser purificado. Porque dentro del oro también pueden venir alguna basurilla también. Bien, pero luego pone otro paquete de materiales. Madera, heno, hojarasca. Ya es muy diferente. Y madera, o sea, cada material va con menos, soporta todavía menos el fuego, ¿no? Y muchas veces se ha puesto esta ilustración, ¿no? Que un anillo, una piedra preciosa, pues no ocupa nada, ¿no? Es una cosa, ¿eh? Pero, por ejemplo, un montón de paja pues ocupa mucho. Saco paja, ¿no? Pero tú le pones una cerilla y eso dura nada y menos. O sea, se evapora al instante, ¿no? Se evapora al instante. O sea, que el fuego la probará. De esto hay mucho en la Biblia que habla de Dios, incluso usando una figura de lenguaje, ¿no? Que es fuego consumidor. En el sentido de que Él probará nuestra vida. Bien. Dice, si la obra será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra que sobreedificó, recibirá recompensa. Y si no, pues sufrirá pérdida. Si bien el mismo será salvo. Y esto es, a mí siempre me ha gustado mucho esta expresión, ¿no? Aunque así como por fuego. Como casi que dice, algunos han dicho, ¿no? A veces, por los pelos. No quiere decir eso. No quiere decir eso. Dice que a pesar del fuego, esa persona está ahí en la presencia de Dios. A pesar de que el fuego revele una vida de no obediencia, ahí está también la presencia de Dios. Mal que nos pese, porque así es la gracia de Dios. La gracia de Dios es así. Y tú ni yo la podemos entender ni manipular. La gracia de Dios es así. Y ya hay en el Nuevo Testamento ejemplos de parábolas que Jesús contó, de gente que le discutía al terrateniente o lo que fuera, o al empresario, hombre, que por qué le iba a pagar lo mismo a los que habían llegado al última hora que a mí que he llegado primero. Le dijo, ¿qué pasa? ¿Que tú vas a juzgarme a mí? ¿Tú no sabes que yo soy yo bueno? ¿O qué? Así que no somos nosotros quien juzgamos a las personas. La gracia de Dios va más allá de nuestra mente, de nuestro corazón. Yo no puedo entender la gracia de Dios. Pero somos curiosos, ¿no? Porque sí la entendemos para nosotros, ¿no? Pero para los demás nos cuesta más entenderla, ¿no? La gracia de Dios es como es. Y cualquiera que esté en el tribunal de Cristo ha sido arrebatado por el Señor, por tanto le pertenece al Señor. Aunque haya vivido de aquella manera, aunque no haya aprovechado sus dones, su tiempo, su dinero, su vida, su familia, aunque lo haya despilfarrado, estará. Parábola del hijo pródigo, ¿no? Llega y el padre estaba esperando y lo recibió. Daba igual lo que había hecho, daba igual que se había gastado todo, lo recibió porque era su hijo. Y en el tribunal de Cristo, los que estemos, los que tengamos suerte de estar ahí, somos ya sus hijos. Varios aspectos que interpretar aquí.
Primero, decir que este tribunal no es para determinar, esto que quede claro, no es para determinar si alguien es creyente o no. Ahí no se determina eso. Igual que en el tribunal que vamos a ver de Apocalipsis 22, el gran trono blanco, ahí tampoco se va a determinar quién se va a salvar, tampoco. Es decir, hay dos tribunales en Apocalipsis, el tribunal de Cristo y el gran trono blanco. Todos los que van al tribunal de Cristo, ¿qué son? Salvos. Todos los que van al gran trono blanco no son salvos. No, es que allí dice que... No, lo veremos, ¿no? Es terrible, pero es así. La expresión comparecer, cuando Pablo la usa, de 2 Corintios 5:10, podría traducirse mejor, de hecho algunas versiones lo traducen así, ser puesto de manifiesto, visibilizar o revelar. Aunque es verdad que lleva la connotación de un tribunal, tal y como también lo dice, o sea, comparecer ante el tribunal de Cristo, pero comparecer más bien es ser puesto de manifiesto. Es decir, que la intención no es juzgar, sino poner de manifiesto. ¿Me explico? Y ahora diré por qué estamos diciendo esto. Así que sería como, ¿por qué es necesario que todos nosotros seamos puestos de manifiesto ante el tribunal de Cristo? Esa sería la idea. Esto sugiere que el tribunal de Cristo es para hacer una manifestación, una demostración o una revelación pública del carácter y los motivos esenciales de lo que hemos hecho. No tanto juzgarnos a nosotros. O sea, voy a explicar esto, ¿no? Judicialmente, todos aquellos que hemos conocido al Señor hemos sido declarados inocentes, justos, inocentes. Así que esto no es un tribunal judicial, es un tribunal para poner de manifiesto. Vamos a seguir explicando. Las obras o la vida del creyente son sometidas a juicio, es decir, dice Pablo, lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, para determinar si son buenas o malas. Lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Se suponemos, ¿no? Que son aquellas cosas que hemos hecho en el cuerpo desde que conocimos al Señor, no antes. La Biblia siempre es específica y clara, como dijimos antes, inspiración verbal y plenaria. Cuando dice dar cuenta de lo que hayamos hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo, aquí hay un detalle muy importante que Pablo matiza. Pablo no usa estas dos palabras que en griego es kakos y ponerás. Bien, estos dos términos griegos son los que se usan para hablar de algo moralmente malo. Aquí dice, no, dar cuenta de lo que hemos hecho en el cuerpo, sea bueno, sea malo. La palabra que Pablo usa no es ninguna de estas dos, que sería algo moralmente malo. O sea, no se juzga el pecado. ¿Qué se juzga? La palabra que Pablo usa es Paulos, pero es PH, o sea, hay que leerlo como F, faulos, que significa sin valor o inútil. Porque no cuadraría que Jesús en el tribunal de Cristo nos juzgara a nosotros moralmente, porque eso entendemos que lo cubre Cristo con su sacrificio. Ahora, ¿qué se nos juzga? Pues cómo hemos vivido nuestra vida. Dice, ¿la has vivido? ¿La has vivido bien o la has vivido mal? ¿Has vivido una vida útil para el Señor o inútil para el Señor? ¿Has aprovechado la vida que Dios te ha dado para servirle, para agradarle o no? ¿O no? Bien, Pedro, por ejemplo, lo dice cuando habla de la salvación. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. La vana manera de vivir es algo vano, es algo inútil, algo que no tiene valor, algo que es sin valor, que es inútil. El Señor nos ha rescatado de eso. Así que tiene sentido
que si el Señor me ha rescatado de eso y yo me he pasado una vida sin valor para el Señor, amigo, pues el Señor me va a juzgar. Y todas aquellas recompensas que yo podía recibir y todas aquellas cosas que yo pude haber hecho aquí en la tierra para Él y no las hice, pues las pierdo. Las pierdo. Por eso Pablo dice, ¿no? que tenemos que ser sabios, rescatando el tiempo, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. No seáis necios en vuestra manera de vivir. ¿Qué está diciendo Pablo? Oye, ¿conocéis al Señor? Pues no viváis vidas inútiles. Aprovechar el tiempo, aprovechar las oportunidades que Dios os da. ¿Para qué? Pues para servirle, como Pablo decía en 2 Corintios, para agradarle. Y ahora cuando uno llegue delante del Señor, pues ahí está, ¿no? Por tanto, el juicio no es para determinar lo que es éticamente bueno o malo, sino más bien para aquello que es aceptable o aquello que es inútil. Jesús también contó historias, ¿no? Gente que llega ahí al Señor, bien, buen siervo fiel. Bien. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y al otro que le dijo, necio, insensato. ¿No? ¿Por qué? Pues porque no aprovechó lo que Dios le dio. Y por tanto, bueno, la semana que viene vamos a ver otro pasaje. Así que no es el propósito del Señor castigar a su Hijo por sus pecados en el tribunal de Cristo, sino recompensar su servicio por aquellas cosas hechas en el nombre del Señor. Y esto tiene mucho sentido, porque no sería justo el Señor si Él nos dice, ¿no?, que nos ha salvado. Y ahora Jesús se pasó mucho tiempo hablando de cómo tenía que ser la vida de los discípulos, ¿no?, y cómo tenían que dar fruto, y cómo tenían que vivir honrándole. En el Nuevo Testamento se pasa mucho tiempo también hablándonos de que tenemos que crecer, de que tenemos que dar fruto para Él, muchas veces, ¿no? Para ahora, cuando lleguemos todos al cielo, venga, no tiene sentido, no tendría sentido. Porque, entre otras cosas, porque así el Señor lo decidió. Y vamos a ver algún que otro pasaje. Bueno, ¿alguna pregunta o comentario que queráis hacer? La semana que viene nos falta otra parte. De las coronas y eso vas a hablar más adelante. Dime. De las coronas vas a hablar más Sí, adelante. voy a hablar de las coronas, sí. Sí, que Romanos 8.1 es el versículo más claro para el tema de que no habrá condenación para Los nosotros que están en Cristo Jesús. y que este juicio es de obras y de recompensas. Exactamente. Sí, Manuel. Mi pregunta es que me han encantado. Empezamos una pregunta. ¿Alguna pregunta más? ¿Y el juicio de Israel cuándo va a ser entonces? ¿Después del Dios? Lo veremos la semana que viene. También tiene que estar asociado a la resurrección. Bueno, pues vamos a orar, vamos a pedir a Jesús que ore. Padre Santo, Señor que estás en el cielo, gracias, Padre Santo, gracias por nos da la oportunidad de escuchar tu palabra, Señor, y aunque todas las cosas, parte de ellas no están confundidas muchas veces, pero hemos entendido desde el principio, Señor, como también se ha recordado en esta tarde, Señor, que tu misericordia, tu bondad, tu perdón es tan grande, Señor, que tampoco lo podemos entender, Señor. Pero gracias porque nos has salvado, Señor, y como hasta aquí, Señor, nos has venido ayudando, Señor, a que te pedimos, Señor, que nos aparte, Señor, del mal, Señor, que podamos servirte de verdad como tú te mereces, Señor. No tanto por las recompensas, Señor, porque ya sabemos que somos tus hijos y vamos a estar contigo. Y lo que también
Señor. Que tampoco estas cosas son fáciles de entender, Señor. Pero gracias, porque has depositado en cada uno de nuestros corazones, Señor, de saber que somos tus hijos y tus promesas, Señor. Son verdad, son para siempre, Señor, y se van a cumplir, Padre Santo, como tú las has formado, Señor, y tu palabra, Señor. Gracias, Padre Santo. Te pido, Señor, ahora con tu paz, con tu bendición, Señor, y con tu bendición. Muchas gracias por esta oportunidad, Señor, y danos con bien, Señor, también a la próxima reunión, Señor. Despídenos en el nombre de Cristo, Señor. Amén. Bueno, pues el Jesús nos ha introducido una cosa la semana que viene en su oración, que es si importa o no dónde vamos a estar.